estamos en la lucha, ¿verdad? Y vamos por más. Quiero invitarles ahora a abrir sus Biblias porque quiero compartir con ustedes otra reflexión que está basada, digamos, en este pasaje que hemos venido leyendo estos últimos 3 domingos, Éxodo capítulo 33. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 33. Y a diferencia de los otros domingos, ahora vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17, sin saltarnos algunos versículos que, como lo hicimos los domingos anteriores, ¿no? Éxodo capítulo 33, del versículo 1 al versículo 17. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Ok, lo vamos a leer entonces. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias por esta palabra hermosa, Señor, que tú colocas delante, Señor, de nuestra vida. Amado Dios, y en el nombre de Jesús, queremos rogarte, Señor, que con tu Santo Espíritu nos guíes, Señor, en esta reflexión, en la consideración, Señor, de estas líneas, de este texto. Señor, de un suceso que ocurrió hace miles de años atrás, pero que sin embargo, Señor, por tu bendita voluntad, tú has permitido que quedase revelado hasta nuestro tiempo. Tú sabes, Señor, cómo vivimos, lo que somos, tú conoces nuestra historia. Señor, nada de lo que hay en nosotros te es desconocido, y nos conoces perfectamente a cada uno de los que estamos acá. Señor, y en esa convicción yo te ruego, Padre Santo, que tú te reveles, Señor, esta mañana a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, hacia ese momento, Señor amado, en que tomamos conciencia de quién tú eres y quiénes somos nosotros, Señor, para la gloria de tu nombre.
Te damos gracias por Jesucristo, porque, Señor, por Él podemos entrar a tu presencia con confianza. Señor, pero ayúdanos, que nada interrumpa, que nada distraiga, Señor, que nuestros pensamientos puedan estar sujetados, Señor, en este momento al escuchar tu palabra. Tú sabes, Señor, que tal vez más de alguien en este lugar ha llegado abatido, entristecido, o tal vez hay otros, Señor, por compromiso, o hay algunos que tal vez miran desde lejos con una crisis de fe, Padre. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, amado Señor, porque no sabemos lo que será nuestra vida en los próximos minutos. Por eso nos encomendamos a ti. Gracias por estar acá, Señor. Gracias, Padre Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, amigos, bueno, seguimos con el texto, ¿no? La introducción debiera ser ahora bastante más pequeña, de menos minutos, porque durante todos estos domingos, ¿verdad?, la hemos repetido. ¿Se acuerdan el escenario, no es cierto? Dios ha sacado al pueblo de Israel por mano de Moisés, están en el desierto, Dios le entrega, ¿verdad?, ordenanzas, leyes a Israel, lo hace a través de Moisés, quien recibe, ¿verdad?, esto en el monte Sinaí. Moisés pasa un periodo más o menos largo de 40 días y 40 noches recibiendo, ¿verdad?, esta instrucción de Dios para el pueblo, y en ese periodo el pueblo, ¿verdad?, se desespera, ese pueblo se impacienta y a los pocos días construye un ídolo, un becerro de oro, incluso ellos dan sus joyas, ¿verdad?, para adorar a este ídolo, el becerro, ¿no? Y eso provoca la indignación de Dios, eso provoca, ¿verdad?, esta reacción de Dios, ¿no? Porque el pueblo no solo construye el becerro, sino que si ustedes revisan los capítulos anteriores, el pueblo empieza a adorar. Incluso dice, damos gracias a estos dioses que nos sacaron de Egipto por el becerro. Absolutamente perdido, ¿no es cierto? Absolutamente perdido. Pues bien, a propósito de esta decisión de Dios, Dios dice, no voy a ir con ellos. Si usted se fija, ¿verdad?, en los versículos que leímos, en el capítulo 33, ¿verdad?, al comienzo, dice, versículo 3, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. No voy con ustedes. Ustedes son porfiados, son tercos, son obstinados. Y en mi santidad es muy probable, ¿verdad?, que yo los consuma. Les voy a dar mi ángel va a ir delante de ustedes. Y Moisés ora. Y Moisés, ¿verdad?, se presenta delante de Dios e intercede por su pueblo. Y una de las cosas que Moisés dice es precisamente lo que tenemos como nuestro lema para la próxima oración y ayuno. Pero hoy día yo quería compartir, ¿verdad?, otro aspecto de este texto, porque hemos hablado, ¿verdad?, de varias cosas. Hemos hablado del juicio de Dios, hemos hablado de la rebelión del pueblo, hemos hablado, ¿verdad?, de la realidad y del querer de Dios de moverse en medio de su pueblo. Pero aquí hay un elemento, ¿verdad?, que es muy potente, sobre el cual no hemos hablado mucho en estos últimos domingos, y que se refiere a la oración de Moisés, que se refiere al poder de la intercesión de Moisés. Porque por ahí dijimos en algún momento, bueno, este Dios parece que no sabía que su pueblo se iba a rebelar. ¿Cómo es posible que este Dios, ¿verdad?, después que les ha prometido llevarlos a una tierra prometida, que les ha prometido guiarlos, proveerlos, ¿verdad?, se enoja y se arrepiente e incluso los amenaza con destruirlo? ¿Y qué Dios es este, verdad?, que ante la oración de Moisés cambia de opinión? Porque si usted se fija, en el versículo 17, Dios cambia de opinión. Me imagino que usted se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, ya conversamos sobre eso, así que no me pida que lo volvamos a repetir, porque si usted no vino los domingos anteriores, ya conversamos sobre eso. Lo que hoy día yo quiero compartir, ¿verdad?, es ¿por qué Dios cambia? ¿Por qué Dios cambia? ¿Qué tenía Moisés que hace que Dios cambie? ¿Acaso Moisés era perfecto? ¿Acaso Moisés tenía un poder, ¿verdad?, sobrenatural y de alguna forma tenía una capacidad de negociación igual a Dios? ¿Por qué Dios escucha la oración de Moisés? ¿Y por qué Dios le dice en ese versículo 17,
haré lo que tú me estás pidiendo, iré con ustedes. Y aquí hay 3 o 4 consideraciones que yo quiero proponerles a ustedes, ¿verdad? De lo que yo he creído, Dios ve en Moisés. Y que tiene que ver mucho también con nuestra capacidad de interceder, de orar y de buscar a Dios, ¿verdad? En su presencia. Y la primera reflexión, ¿verdad?, que vino a mi mente, cuando uno examina, ¿verdad?, este texto, versículo 17, miren lo que dice el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. En ese versículo, ¿verdad?, hay 2 o 3 realidades tremendas. Lo repito. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Se acuerdan que antes de hablar de Moisés, estuvimos hablando de otro hombre de la antigüedad? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? De a uno, por favor, porque todos... Noé, exactamente. Bingo. Estuvimos hablando de Noé. ¿Y cuál fue una verdad fuerte que dijimos sobre Noé? Que Noé marcó la diferencia. Porque cuando todos pensaban, ¿verdad?, en hacer el mal, había una persona, Noé, que marcaba la diferencia. Dice el versículo, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué versículo? El versículo 8 del capítulo 6 de Génesis. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y fue tan poderoso, ¿verdad?, ese testimonio de Noé, que Dios comienza de nuevo a partir de la vida de Noé. Hoy día, ¿verdad?, vemos a este personaje bíblico, Moisés, que también se levanta, ¿verdad?, delante de Dios e intercede, ¿verdad?, ante Dios, y Dios continúa con su proyecto, con su plan. 2 hombres, Noé, Moisés. Noé en virtud de la fe, porque le creyó a Dios. Moisés es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que quería decirles, ¿verdad?, a ustedes, es que no nos olvidemos que Moisés había sido elegido por Dios. Si usted abre su Biblia en Éxodo capítulo 3, por ejemplo, versículo 10, abra su Biblia. Usamos harta Biblia, así que tenemos Biblia atrás para los que no tienen. Incluso en la semana compramos Biblias un poquito más nuevas para que todos accedamos a la palabra de Dios. Porque lo que realmente transforma y cambia nuestra vida es la palabra de Dios, no la opinión del pastor de turno, ¿ok? Así que tenemos que leer la Biblia. Éxodo capítulo 3, versículo 10. ¿Qué es lo que dice? Es el momento, ¿verdad?, en que Dios se le revela a Moisés en la zarza. Y miren lo que dice. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y miren el versículo 12. Y él respondió, ve, está hablando Dios, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Había una elección de por medio. Es decir, ¿verdad?, este primer pensamiento que vino a mi mente es que Moisés no era alguien desconocido para Dios. Dios lo había elegido. Dios lo conocía. Incluso si usted se fija en el texto, volviendo a Éxodo 33, versículo 17, hay una expresión, ¿verdad?, que nos ayuda a comprender lo que yo le estoy compartiendo. Dice el versículo 17, te he conocido por tu nombre. Yo te elegí. Yo te llamé. Y esa es una realidad espiritual tremenda. Es decir, Moisés delante de Dios se sustentaba, ¿verdad?, en que Dios mismo lo había llamado, en que Dios lo conocía, Dios lo había elegido. No era alguien, ¿verdad?, usurpador, no era un intruso, ¿verdad?, sino que era alguien conocido por Dios. Ese primer elemento, ¿verdad?, nos posiciona a nosotros también, porque también hemos sido elegidos. Dice, ¿verdad?, Jesús a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando Moisés ora, clama y suplica a Dios, Dios ya sabía lo que había en el corazón de este hombre. Dios lo había llamado.
te he llamado. Fíjense que ustedes conocen la historia de Moisés, ¿no? Moisés pasó los primeros 40 años de su vida viviendo, ¿verdad?, a cuerpo de rey. Vivió en la corte del faraón. Él fue criado, ¿verdad?, con la mejor educación, con la mejor alimentación, con los mejores recursos. Y se desarrolló en él, ¿verdad?, un concepto de sí mismo un tanto sobreestimado, ¿verdad? Porque cuando él ve que dos coterráneos suyos, dos israelitas pelean, un egipcio le está pegando al israelita, él quiere defender, evidentemente, a su compatriota y mata al egipcio. Pero al día siguiente o a los siguientes días, ¿verdad?, habían dos israelitas y él los quiere separar, pero ya se sabía que él había asesinado a un egipcio. Y lo encararon y lo enfrentaron. Y él, ¿verdad?, se asusta y arranca al desierto. Y pasa otros 40 años en el desierto, viviendo, ¿verdad?, en el anonimato, pastor de ovejas. Después de haber estado en Harvard, ¿verdad?, y haber estado en Brooklyn, y haber estado en Silicon Valley, ¿verdad?, y con un hombre con una educación tremenda, ¿verdad?, y con bilingüe y trilingüe, asesor de gobiernos, ¿verdad?, de la OEA y de la ONU, el hombre termina, ¿verdad?, en un lugar donde nadie lo conocía, asustado, arrancando, cuidando ovejas, hediondo ovejas. Pero en ese proceso, ¿verdad?, Dios lo conocía. Y si usted revisa, ¿verdad?, el texto del capítulo 3, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que es el momento en que realmente Dios se revela a la vida de Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo y creo que tú puedes ir a liberarlos. Anda, yo te he elegido. Y sabes, voy a estar contigo. Voy a estar contigo. Por consiguiente, ¿verdad?, esa relación, fíjense que en el texto que leímos, en Éxodo capítulo 33, dice que Jehová hablaba con Moisés como quien habla con un amigo. Dice, y Jehová hablaba con Moisés. ¿Se dio cuenta en esos versículos, no? Miren, vuelva por favor a Éxodo capítulo 33. Y usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que él hablaba, ¿verdad?, como si fuera su compañero. Dice en el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Había una relación profunda que se había originado en Dios, porque Dios lo había llamado, Dios lo había escogido, Dios había sido testigo, ¿verdad?, de lo que en su vida había ocurrido. Porque cuando Dios lo llama, la expresión de Moisés, ¿se acuerdan, no? ¿Quién soy yo?, dice Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya? Y cuando, ¿verdad?, expresa eso Moisés, incluso Moisés dice, si allá en Egipto me preguntan, los ancianos me dicen, ¿quién te envió?, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo? Yo soy el que soy. Así les vas a decir allá en Egipto. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Esta elección, ¿verdad?, de Dios, esta revelación de Dios a la vida de este hombre, estaba marcando, ¿verdad?, a fuego el corazón de Moisés. Es decir, la elección que Dios ha hecho, la gracia de Dios que ha alcanzado nuestra vida, porque también Dios nos ha llamado y también se ha revelado en nuestra vida, ha marcado nuestro corazón, nuestro ser. Incluso hay un pasaje que Pablo escribe, ¿verdad? Me parece que a los Gálatas dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois miembros de la familia de Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, esta característica, ese elemento que tenía Moisés y por la cual, ¿verdad?, él podía dialogar con Dios, por la gracia de Dios y el amor de Dios, también la tenemos nosotros. La tiene su pueblo, la tiene su iglesia. Amados, elegidos y amados por Dios. El segundo pensamiento, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes, queridos amigos y hermanos, ¿verdad?, y que tiene relación con ese momento, es que la respuesta de Moisés ante la revelación de Dios demostraba, ¿verdad?, que había una correspondencia tremenda, íntima entre ambos. Es decir, Moisés
reaccionó y respondió a la elección, al llamado de Dios. Es verdad que tuvo problemas al comienzo, porque si usted revisa el capítulo 3 de Éxodo, hay 5 justificaciones que da Moisés. Miren, a beneficio de inventario, vuelva por favor al capítulo 3 de Éxodo, y usted se va a encontrar en el versículo 11, Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa fue la primera excusa. La segunda excusa de Moisés está en el versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? La tercera justificación de Moisés está en el capítulo 4, versículo 1 de Éxodos. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. La cuarta justificación de Moisés está ahí en el versículo 10 del capítulo 4 de Éxodo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y la quinta justificación aparece en el versículo 12. Dice: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y versículo 13. Y él dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar, que vaya otro, que no sea yo. 5 justificaciones. Ese fue el comienzo. Porque lo que estaba sucediendo ante sus ojos, ¿verdad?, puramente lo sobrepasaba. Él no tenía Biblia. En ese tiempo no existía sociedad bíblica. Por consiguiente, tampoco había escuela dominical. De modo que él no sabía lo que venía por delante. Sin embargo, este mismo Moisés, que en este diálogo, ¿verdad?, que acabamos de ver, manifiesta esta debilidad y esta lucha, es el mismo Moisés que en esta oración dice: si tú no vas, ¿cuál va a ser la diferencia? Si tú no estás con nosotros, vamos a ser igual que el resto de los pueblos. Si tú no vas, mejor nos quedamos aquí. ¿Qué había sucedido entre el primer Moisés y el segundo Moisés? Él había aprendido a responder y ahora, ¿verdad?, si bien seguía siendo ese hombre frágil, él ya había aprendido a depender de Dios. Y él manifestaba confianza en Dios. Él manifestaba fe en Dios. Es decir, en su proceso, ¿verdad?, desde que fue llamado, desde que fue elegido, desde que Dios se le revela, hasta ese momento había habido un crecimiento y una madurez y una experiencia con ese Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, él había decidido depositar su confianza y su fe en Dios. Por eso que este Moisés es muy distinto del otro. El Moisés, el primero, decía: ¿qué voy a decir? ¿Por qué no envías a otro? ¿Cómo te llamas? No, mejor yo no quiero ir, yo soy tartamudo. Este otro Moisés decía: no, Señor, si tú no vas, mejor nos quedamos, porque si tú no vas, Señor, ¿cuál es la diferencia? Tú haces la diferencia. Crecimiento, experiencia, es decir, una relación íntima y una comunicación. Si usted revisa los versículos, ¿verdad?, que están anexos a esta historia, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que el pueblo no quería hablar con Dios. El pueblo tenía temor de hablar de Dios, de hablar con Dios. Y Dios hablaba con Moisés, había una comunión, una intimidad, una experiencia, que también debiera ser un elemento presente en nuestra vida. ¿Cómo es su fe? ¿Cómo es el conocimiento de Dios que hoy día usted tiene? ¿Se acuerda cuando Dios se reveló su vida, no? ¿Se acuerda cuando llegó quebrantada o quebrantado a los pies del Señor? ¿Y cómo es ahora su fe? ¿Ha crecido, ha madurado? En su experiencia de vida, usted puede tener esa certeza que tenía Moisés. Señor, si tú no estás, ¿hay convicciones poderosas en su vida? ¿O todo está dependiendo de las circunstancias que usted vive? No se olvide que el contexto en el cual Moisés dialoga, ora y clama es un contexto de crisis.
Dios no quiere ir. El pueblo se ha rebelado, se ha manifestado la idolatría. No hay razón para seguir creyendo, no hay razón, ¿verdad?, para insistir. Pero Moisés, sabiendo y conociendo y habiendo experimentado el poder de Dios, porque él también fue protagonista de los milagros que Dios hizo para sacar a su pueblo de Egipto, él permanece. Señor, yo sé quién tú eres. Conozco tu presencia, conozco tu poder, conozco tu amor. Yo sé lo que tú puedes hacer. Es imposible que lo logremos si tú no estás. Experiencia de un hombre finito, frágil, limitado. Un hombre como nosotros, porque Moisés, acuérdese que también fue castigado. Él no entró a la tierra prometida. Pero que conocía a su Dios. Conocía a su Dios. La respuesta de este hombre, ¿verdad?, a la misericordia de Dios fue una respuesta positiva, abierta, dispuesta. Usted se acuerda del joven rico, ¿no? El joven rico también tuvo una experiencia con Jesús. El joven rico, ¿verdad?, llegó corriendo delante de Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, tú ya sabes, tienes que cumplir los 10 mandamientos. Pero eso hace rato que los cumplí, ¿verdad? Tú sabes que no tienes que hurtar, ¿verdad? No tienes que, en fin, no tienes que matar. Todo eso ya lo he cumplido. Sí, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Era el momento de experimentar una relación, ¿verdad?, íntima con Jesús, porque lo que Jesús le estaba diciendo lo comprometía a él en su vida profunda. Y es eso lo que nos cuesta entender, ¿verdad? Cuando hablamos de la vida de Moisés, cuando hablamos de la vida del joven rico, lo que hay, ¿verdad?, en la profundidad de ambos es un compromiso y una transformación de vida. A Moisés le significó, ¿verdad?, imagínense, cambiar toda su vida. Cambiar incluso su mente, su convicción. Cuando Dios le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? ¿Se acuerda ese momento? Si volvemos al capítulo 4, al capítulo 4 de Éxodo, vuelva por favor. En el capítulo 4, versículo 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. ¿Qué es lo que le estaba preguntando Dios a Moisés? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué es lo que siempre haces? ¿Dónde están tus intereses? Y Moisés le dijo: soy pastor. Esa es mi pega. Soy pastor. 40 años que llevo acá, ¿verdad? Y conozco las ovejas, duermo con ellas y a veces bajo, ¿verdad?, a los valles, en fin, pero soy pastor. Y fíjense el detalle, porque dice el texto que Moisés le respondió: una vara. ¿De quién era esa vara? De Moisés. Definía su oficio. Esa vara definía su vocación. Pero si usted lee un poco más adelante, ¿verdad?, no vamos a leer todos los versículos. Dios le pide, dice en el versículo 3, Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios estaba trabajando, ¿verdad?, la incredulidad de Moisés. Y más adelante, cuando finalmente Moisés obedece a Dios, fíjense en el versículo 20 del capítulo 4 de Éxodos. Entonces Moisés tomó su mujer y sus 2 hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. ¿Qué está haciendo Moisés? Está cambiando de giro, está cambiando de vocación, está yendo a Egipto, está renunciando a su pega, ya no va a ser pastor. Pero mire lo que dice el versículo
que estamos leyendo, versículo 20. Tomó también Moisés la vara. ¿La vara de quién? La vara de Dios en su mano. Ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Había habido una transformación, ¿verdad?, profunda en la vida, en el corazón, en la esencia de ese hombre. Era su vara, su empleo, era su trabajo, era su cosmovisión, era cómo se ganaba la vida, era su vocación. Pero cuando Dios lo llamó, ya no era su vara, era la vara de Dios. Respiraba por Dios, respiraba para Dios, respiraba en Dios. ¿Se acuerdan de Pablo, no? Pablo, cuando él se presenta y saca su tarjeta de presentación, usted ha sacado su tarjeta de presentación, ¿no? A veces hay una que son tan chicas y tenemos tantos títulos, ¿verdad? A usted le han llegado mail, ¿verdad?, de algunos amigos, familiares, que aparece el nombre y abajo todo el currículum. Pablo se presentaba como siervo de Jesucristo. Porque cuando el Señor nos llama y llega a la profundidad de nuestra alma, Pablo decía, todo es basura. Entonces la respuesta de Moisés ante el llamado de Dios no había sido una respuesta religiosa. Esa respuesta, ¿verdad?, cansina, superficial, esa respuesta trivial, sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? Bueno, voy a la iglesia. Sino que había sido una respuesta que comprometió profundamente su esencia y su identidad. Entonces quien estaba delante de él no era un cualquiera, no era un extraterrestre venido, ¿verdad?, de Marte, sino que era un hombre que había respondido en su intimidad, en su propia esencia ante el llamado de Dios, que fue lo que no pudo experimentar el joven rico. Porque cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, Jesús está precisamente trabajando y confrontando su esencia, su seguridad. El problema del joven rico no era su dinero. El problema del joven rico era donde él tenía cimentada su identidad y su seguridad. Por eso que cuando él ora a Moisés por su pueblo, ¿verdad?, lo que Dios está mirando es el corazón de este hombre. Y lo amaba. Era su compañero, hablaba como un amigo con él. Porque Moisés había respondido al llamado de Dios. Genuinamente, sinceramente. No cuando tuviese tiempo. No cuando tuviese descansado. No cuando no tuviese otras cosas que hacer. No cuando... Ay, se me olvidó. Se me olvidó, Señor, que tú me mandaste a liberar a Israel. Llegué un poquito tarde. Sabes que no tengo mucho tiempo para orar, porque la verdad que el día fue tremendamente agotador. 5 minutos puede ser, Señor. Ay, me levanté tarde, chuta, tengo que partir. Entonces, ay, bueno, después del almuerzo oro. Cuando sufrimos algo, ¿verdad? Cuando algo, ¿verdad?, nos estorba y cuando enfrentamos, ¿verdad?, nuestros límites, estamos en todas las reuniones, hasta en los cultos de oración. Y digo esto con ironía porque la verdad, queridos, que una iglesia con esta asistencia, donde hay 7, 8, 9 personas que vienen al culto de oración, creo que algo está funcionando mal. O vienen muchos acá, o vienen pocos allá. Pero de lo que yo estoy hablando no es para que usted se sienta mal. De lo que yo estoy hablando es cómo la vida de estos hombres es transformada por la realidad de Dios en ellos, por el llamado de Dios. El joven rico, ante la misma presencia de Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos, tomó una decisión distinta. Entonces, cuando Moisés dialoga con este Dios, obviamente que Dios, ¿cómo le dice? Has hallado gracia ante mis ojos. Has hallado gracia ante mis ojos. Has hallado gracia ante mis ojos.
eres muy amado. Eres muy amado. Conozco tu corazón. Conozco tus motivaciones. Conozco tus prioridades. Porque Moisés había entregado todo. Fíjense qué interesante, porque este concepto de entregar todo también nos incomoda. Nosotros entregamos parcialidades. Y por eso que el diezmo, por ejemplo, para nosotros es un problema. Y es un problema. Estemos con ingresos o estemos sin ingresos, ¿verdad? El problema del diezmo, de la ofrenda es un temazo. El problema del tiempo también es un temazo. Y nos cuesta entender, ¿verdad?, que de acuerdo a la perspectiva del Nuevo Testamento, toda nuestra vida es ofrecida como una ofrenda a Dios, de modo que todo lo que somos, incluso lo que no somos, todo lo que tenemos, incluso lo que no tenemos, le pertenece a Dios. Somos mayordomos, absolutamente. Por eso que el compromiso de Moisés, ¿verdad?, era un compromiso evidente ante los ojos de Dios. El que estaba orando, el que estaba suplicando, el que estaba clamando, ¿verdad?, era un hombre absolutamente consagrado en cuerpo y alma, y había respondido, ¿verdad?, profundamente al llamado de Dios. Comenzó, ¿verdad?, trastabillando, comenzó con sus dudas, comenzó con sus crisis, como comenzamos todos, pero a esas alturas de la vida, él ya decía: Señor, si tú no estás, mejor no vamos a ninguna parte. Que era un Moisés muy distinto de aquel que tenía 40 años, porque cuando él mata al egipcio, si usted lee Hechos capítulo 7, usted se va a dar cuenta que cuando él tenía 40 años, él creía que era bacán. Usted sabe lo que significa bacán. Bacán en latín es capaz. Y él pensaba que era capaz de liberar, ¿verdad?, con sus propias fuerzas a Israel. Pero tuvo que pasar más de la mitad de su vida. La experiencia con Dios, queridos, la intimidad con Dios, la búsqueda de Dios, la comunión con Dios. No hay nada que lo reemplace, que no te hablen más de Dios. Experimenta a Dios a través de Jesucristo. Deja que terceros te hablen de Dios. Búscalo tú. Y te vas a dar cuenta que no es una religión. Y por eso uno se emociona y se quebranta. Por eso, ¿verdad?, uno quiere saber más. Señor, ¿qué vamos a hacer sin ti? Su vida centrada en Dios. Y el tercer elemento que quiero compartir contigo, queridos, en esta oración de Moisés, es que fíjense la humildad y la mansedumbre de este hombre. Vuelva a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Versículos 8 y 9. Está en un diálogo, ¿verdad?, con Dios. En el mismo contexto. Fíjense que si usted lee el versículo 1, Dios le estaba dando instrucciones a Moisés, ¿no? Alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, etcétera, ¿verdad? Puede seguir leyendo. Pero fíjense lo que dice el versículo 8 y 9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y fíjense lo que dijo a continuación: y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Perdónanos, perdona nuestro pecado, perdona nuestra iniquidad. Es decir, el corazón de este hombre, transformado por el llamado de Dios, era un corazón de misericordia. No, su oración, su ruego, su ponencia delante de Dios no era: sí, la verdad que tienes razón, estos compadres son tremendamente porfiados. Yo te entiendo, Señor, yo sé por qué estás molesto, porque no van a entender nunca. Pero ¿cuál era el corazón de Moisés?
Señor, hemos pecado delante de ti. Corazón manso. No son ellos, no. ¿Cuál es la actitud humana carnal habitual? Son ellos. La mujer que me diste, ¿se acuerdan, no? En el huerto. La mujer que me diste. Porque de alguna forma, ¿verdad? Cuando estamos ante la autoridad, y esta es una conducta humana, cuando estamos ante la autoridad, ¿verdad? ¿Le ha pasado un parte a usted? A mí nunca. Perdón. Pero ¿cuál es la tendencia nuestra? Justificarnos. Echar la culpa que no había letrero, que había atrás, que mil cosas. El adúltero, ¿cuáles son sus disculpas? Que no me ponen atención, ¿verdad? Que no tengo sexo, que yo cansado, me gano la plata, ¿verdad? El corrupto. Y nosotros, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Pero Moisés, con compasión, Señor, hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjense que yo eché una miradita a las oraciones de grandes hombres de Dios. La oración de Esdras, por ejemplo. La oración de Nehemías. La oración de Daniel. Y si usted las revisa, yo le puedo dar la cita, ¿verdad? Si usted las revisa, tienen exactamente esta misma característica. Por ejemplo, Esdras, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, fíjense lo que dice Esdras. Dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Esdras, hemos vivido en gran pecado. Nehemías, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, mira la oración de Nehemías. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Daniel, en el capítulo 9, versículos 4 al 11, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Compasión, gracia en el corazón de un hombre de Dios. Una identidad absoluta, ¿verdad?, con la miseria humana, teniendo claro, ¿verdad?, quién es el hombre y quién es Dios. Hemos pecado, hemos desobedecido, hemos hecho lo malo. Entonces no aparece un hombre, ¿verdad?, que trate de justificarse. ¿Y para esto me llamaste, Dios? Mejor me hubiese quedado con la oveja, po. La intercesión de Moisés, con la película absolutamente clara. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y quiénes somos nosotros? Hermanos amados, es lo que creo de manera muy humilde Dios vio en el corazón de Moisés. Y sin duda es deseable que también lo vea en el corazón nuestro. Entendiendo que la relación con Él es una relación de vida y no por eventos. Nuestra tendencia, ¿verdad?, en nuestras oraciones y en nuestras súplicas y ¿verdad?, nuestra súplica delante de Dios es por evento. La experiencia de Moisés, todo un testimonio de vida, una madurez, crecimiento, una respuesta, una conciencia de quién era y quién era su pueblo. Pero saben, si bien esto está en el Antiguo Testamento, hay patrones exactos que también se repiten en el Nuevo Testamento. De modo que nosotros no podemos decir, bueno, esto es Moisés, ahora estamos en la gracia, ¿no? Y como estamos en la gracia, no. Ya se los dije, Jesús también les dijo a sus discípulos,
que Él los había elegido. Pablo también lo reitera. Pedro también lo reitera. Y hay un llamado permanente a tener una comunión con el Señor. Jesús mismo en sus enseñanzas, cuando Él hablaba de la oración, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se lo pidáis. En el Sermón del Monte. Por consiguiente, ¿cómo vamos a responder a esta realidad? Nosotros también estamos en un contexto. Estamos rodeados por crisis. Estamos rodeados por necesidad. Estamos rodeados, ¿verdad?, por incredulidad. Estamos rodeados por rechazos. Nos importa. Como iglesia de Dios, ¿verdad?, estamos inmersos en la realidad que hoy día vive, ¿verdad?, nuestra cultura, nuestra sociedad. Nos importa lo que está ocurriendo, ¿verdad?, con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestros conocidos, con nuestros compañeros de trabajo. La oración y la súplica nuestra, ¿verdad?, es quebrantada hasta el extremo de rogar que Dios intervenga. O nosotros nos hemos inmerso en una indolencia, en una apatía, ¿verdad?, y una tibieza que nos da exactamente lo mismo que lo que pase a nuestro lado. Porque lo que estaba haciendo Moisés, ¿verdad?, en ese momento, ¿verdad?, era el nexo, era el sacerdote, entre comillas, ¿verdad?, estaba intercediendo, porque amaba, conocía, experimentaba a Dios, ¿verdad?, y conocía la realidad de su pueblo, pero él no se excluía. Jesús hizo lo mismo. Jesús hizo lo mismo. Y entregó su vida. Y murió en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Existe en nosotros ese corazón de misericordia y compasión? ¿O aparece el juicio? ¿O aparece la discriminación? Aparece esta burbuja evangélica canuta, ¿verdad?, que ojalá no nos mezclemos con ellos. Y queremos, ¿verdad?, escuelas, teatro, universidades, radios, todas cristianas, incluso cementerios cristianos, como si estar, ¿verdad?, enterrado en el cementerio fuera algo distinto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa ruta, esa carretera? ¿Qué significa este llamado? Significa que hay un camino que tenemos que transitar. Y ese camino que tenemos que transitar, ¿verdad?, tiene que estar motivado por la compasión que Dios coloca en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha dado, para clamar e interceder por aquellos que no le conocen. No para llenarnos de actividades y terminar reventados a las 11 de la noche, ¿verdad?, sino para gemir, clamar, interceder, identificarnos con el dolor, orar. Es un llamado, ¿verdad?, que el Señor hace a su iglesia, porque el problema afuera es muy fuerte. Nosotros tenemos la concepción de que venimos a vivir el cristianismo aquí a la iglesia, y aquí es donde hacemos, ¿verdad?, una serie de actividades, pero el enfoque es distinto, es al revés. Nosotros venimos a la iglesia a animarnos, a confesar, a alabar a Dios, a agradecer, pero de aquí como iglesia tenemos que salir allá afuera, a hacer sal y luz y a proclamar su evangelio. No es al revés. Por eso que clamamos y decimos, Señor, ven con nosotros. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Vamos a orar.